Detén lo que estás haciendo. Ahora mismo. Porque lo que estás a punto de escuchar no es especulación, no es entretenimiento, no es uno de esos videos que puedes ver a medias mientras haces otra cosa. Es algo que ya comenzó y tiene un nombre, tiene fechas, tiene datos y afecta directamente lo que va a pasarle a tu dinero, a tu trabajo, a tu familia, antes de que termine este año. En 2026, algo va a cambiar, no gradualmente. No en silencio, no de la manera en que los cambios suelen llegar, despacio, con tiempo para adaptarse, de golpe, como un sistema que llevaba demasiado tiempo bajo presión y que de pronto ya no puede más. Y lo más perturbador no es el evento en sí, lo más perturbador es que alguien lo describió, con una precisión que resulta incómoda de explicar, hace más de 40 años. Una mujer ciega. Y que en una aldea de Bulgaria, que nunca tuvo acceso a Internet, ni a economistas, ni a ningún informe financiero, ni a ninguna base de datos, y sin embargo habló de esto. ¿Coincidencia? Quizás. Pero cuando termines de ver este video, ya no estarás tan seguro de que lo es, porque los 3 signos que describió están ocurriendo. Ahora mismo, en tiempo real, y forman un patrón que los analistas financieros más serios del mundo llevan meses tratando de nombrar sin alarmar a nadie. Nosotros sí vamos a nombrarlo. 3 signos, 3 advertencias y una convergencia que cambia todo. Si este video apareció frente a ti hoy, no lo ignores. Suscríbete ahora, activa la campana, porque lo que estás a punto de descubrir es exactamente el tipo de información que desaparece antes de que llegue a millones de personas. Y su nombre completo era Vangelia Pandeva Gushterova. Nació el 31 de enero de 1911 en Strúmica, una pequeña ciudad en lo que hoy es Macedonia del Norte, entonces parte del Imperio Otomano en proceso de desintegración. Una región de frontera, de idiomas mezclados, de historia violenta y suelo pobre. El tipo de lugar donde la gente aprende a leer el futuro porque el presente nunca fue estable. Vivió una infancia que en nada presagiaba lo que vendría. Una niña entre muchos niños, una familia entre muchas familias. Una vida ordinaria en un tiempo extraordinariamente difícil. Hasta los 12 años. En 1923, una tormenta extraordinaria azotó la región de los Balcanes. No fue una tormenta cualquiera. Los testimonios de quienes la vivieron, recogidos décadas después por investigadores búlgaros, y describen un fenómeno meteorológico de una violencia inusual, incluso para una zona acostumbrada a los extremos climáticos. Vientos que levantaban objetos del suelo. Un cielo que se oscureció en minutos. Una presión atmosférica que hacía doler los oídos. Vangelia fue arrastrada por el viento. La encontraron horas después, a varios metros de donde estaba, cubierta de tierra y arena, con los ojos sellados por polvo y sangre seca. Los médicos de la región, que no eran muchos ni estaban bien equipados, intentaron salvarle la visión durante días. No pudieron. La niña quedó ciega para siempre. Pero algo ocurrió en esa oscuridad, algo que la ciencia todavía no puede explicar del todo, y que la ciencia más honesta tampoco ha podido descartar completamente. Comenzó a describir eventos que no había presenciado, conversaciones que no había escuchado, o objetos perdidos que aparecían exactamente donde ella indicaba, enfermedades que diagnosticaba sin tocar al paciente, muertes que anunciaba antes de que ocurrieran. La reputación creció primero en el pueblo, luego en la región, luego en todo el país, y con la llegada de la era soviética que miraba con interés pragmático cualquier fenómeno que pudiera tener aplicaciones estratégicas, la atención llegó a niveles gubernamentales. Lo que muy poca gente sabe, incluso entre quienes conocen el nombre de Baba Vanga, es que el gobierno búlgaro la estudió formalmente durante años. El Instituto de Sugestología de Bulgaria, una institución estatal real que todavía existe, documentó sus predicciones entre 1966 y 1989.
no como curiosidad folclórica, no como entretenimiento, como protocolo de investigación con financiación estatal, con metodología y con registros. Los archivos de esa investigación no son completamente públicos, y eso por sí solo ya dice algo. Se estima que visitaron a Baba Vanga más de 1 millón de personas durante su vida. Entre ellas, líderes políticos europeos que no daban sus nombres, científicos que llegaban con grabadoras escondidas, militares que tomaban notas que después desaparecían en archivos clasificados, personas que públicamente negaban haberla visitado, personas que privadamente admitían que lo que habían escuchado los había cambiado. Murió el 11 de agosto de 1996, en Sofía, Bulgaria, de cáncer de mama, con 95 años, pero sus palabras no murieron con ella. Sus predicciones fueron transcritas, catalogadas, debatidas, distorsionadas y en muchos casos deliberadamente ignoradas por quienes tenían razones para no querer que circularan. Y algunas de esas predicciones son conocidas. Habló de un hombre de acero que vendría del este, que muchos interpretaron como Stalin. Habló de gemelos de metal que caerían del cielo, que los investigadores posteriores relacionaron con el 11 de septiembre. Habló de un presidente negro en América, décadas antes de que Barack Obama existiera como figura política. Pero entre todas sus predicciones catalogadas, hay 3 que han permanecido en los márgenes. 3 que no son tan espectaculares como las anteriores. 3 que no generan el impacto inmediato de una catástrofe o un atentado. 3 que son, precisamente por eso, las más peligrosas de ignorar. Porque no hablan de un evento. Hablan de un proceso que está ocurriendo ahora mismo, que tiene nombre científico, que tiene datos reales y que converge en 2026. Y si esto ya te está generando algo por dentro, dale like ahora, porque lo que viene es significativamente más perturbador y más real de lo que cualquier profecía debería poder ser. Antes de entrar a los 3 signos, necesitas entender algo sobre cómo funcionaban las predicciones de Baba Vanga. Porque si las lees como eventos aislados, como si fueran titulares de un periódico del futuro, las malentiendes completamente. Las personas que estudiaron sus registros con seriedad, incluyendo al investigador búlgaro Seni Kostadinova, que dedicó décadas a catalogar y analizar las transcripciones originales, señalan un patrón que no es evidente a primera vista, pero que resulta consistente a lo largo de décadas de material. Baba Vanga no describía eventos únicos, no decía el martes tal cosa, no funcionaba como un almanaque. Describía convergencias, momentos en los que múltiples fuerzas que habían estado moviéndose en paralelo, cada una a su ritmo, cada una en su propio sistema, de pronto llegaban al mismo punto al mismo tiempo. Como ríos que no parecen relacionados hasta que descubres que nacen de la misma montaña y desembocan en el mismo mar. Y lo que hace que 2026 sea diferente, lo que hace que este año específico haya aparecido en los análisis de sus predicciones con una frecuencia creciente, no es un evento único y dramático que ella hubiera descrito. Es que 3 convergencias distintas parecen estar llegando a su punto de encuentro exactamente ahora. Para entender por qué eso importa, necesitas ver primero el mundo real, no el mundo de las profecías, el mundo de los datos. Desde 2020, y el sistema financiero global ha absorbido shocks sin precedente histórico moderno. No 1, no 2. Una secuencia de golpes que en condiciones normales habrían derribado economías enteras, pero que en cambio fueron absorbidos gracias a la intervención masiva de los bancos centrales que inyectaron en el sistema cantidades de dinero que no tienen precedente en tiempo de paz. La Reserva Federal de Estados Unidos pasó de un balance de $900.000 millones antes de 2008 a más de 9 billones en 2022. El Banco Central Europeo siguió una trayectoria paralela. El Banco de Japón llegó a poseer literalmente más de la mitad de los bonos del gobierno japonés en circulación,
¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que los precios de los activos que tienes en tu cuenta de ahorro, en tu plan de pensiones, y en cualquier fondo de inversión donde guardes algo de lo que has trabajado, reflejan en parte esa liquidez artificial, no necesariamente valor real, no necesariamente lo que esas empresas, esos inmuebles, esos bonos valen en términos de economía física concreta. Y mientras eso ocurría en los mercados financieros, en el mundo físico, en el mundo donde el agua cae del cielo, y los ríos llevan carga, y los campos producen alimento, estaba ocurriendo otra cosa. Una cosa que Baba Vanga describió primero. En sus transcripciones pronunció una frase que durante décadas pareció metafórica. Una imagen poética sobre el paso del tiempo, sobre el cambio inevitable, sobre la impermanencia de las cosas. La frase era esta: vendrá el tiempo en que los ríos viejos no reconocerán su propio cauce. Durante años, y los intérpretes de su obra la leyeron exactamente así, como poesía, como una imagen espiritual, una manera hermosa de hablar sobre el cambio de los tiempos. Pero hubo un investigador, el historiador climático checo Miroslav Drapal, que la analizó de manera diferente, con la metodología fría de quien estudia sistemas complejos sin buscar en ellos significados trascendentes. Su pregunta fue simple: ¿qué pasa si no es metáfora? ¿Qué pasa si es literal? En 2022, el río Rin, la arteria económica más importante de Europa Central, un río que lleva siglos siendo la columna vertebral del comercio entre Alemania, Holanda, Suiza y Francia, alcanzó niveles tan bajos que el transporte de mercancías quedó interrumpido durante semanas. Barcos encallados, industrias que no podían recibir materias primas, plantas de energía que no podían funcionar, y que el coste económico directo superó los 5.000 millones de euros en semanas. El coste indirecto en cadenas de suministro interrumpidas y producción industrial paralizada fue significativamente mayor y nunca se cuantificó completamente. No fue un evento aislado. En 2023, el Canal de Panamá, por el que transita aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial, redujo drásticamente el tráfico de barcos por causa de la sequía. La sequía en la cuenca del canal, que alimenta las esclusas con agua dulce, fue tan severa que el número de barcos autorizados a pasar por día tuvo que reducirse a menos de la mitad de la capacidad normal durante meses. Las rutas globales de suministro se reorganizaron. Los fletes subieron. Algunos mercados que dependían de esas rutas sintieron escasez. En 2024, el río Yangtze en China, el río más largo de Asia y uno de los sistemas fluviales más importantes para la economía china e industrial del mundo, registró sus niveles más bajos en registros modernos durante períodos prolongados. El Nilo, el Colorado, el Danubio, el Mekong, río tras río, los datos de los últimos 5 años muestran el mismo patrón. Períodos de caudal anormalmente bajo. Períodos de inundaciones repentinas e igualmente destructivas. Un comportamiento hídrico que los sistemas de infraestructura construidos durante el siglo XX no estaban diseñados para manejar. Los ríos viejos no reconocen su propio cauce. Pero aquí está la parte que nadie está explicando con suficiente claridad en los medios generalistas. Aquí está la conexión que transforma esto de un problema medioambiental que puede parecer lejano o abstracto, y en un problema que afecta directamente el dinero que tienes en tu cuenta bancaria ahora mismo. El agua no es solo agua, es energía hidroeléctrica que alimenta industrias enteras en Europa, en Asia, en América del Sur. Cuando los ríos bajan, la producción hidroeléctrica cae, los precios de la energía suben y las industrias que dependen de energía barata para competir globalmente pierden margen. Es transporte de materias primas. El Rin lleva carbón, acero, productos químicos, cereales. El Yangtze lleva componentes industriales hacia los puertos del Pacífico. El Mississippi conecta el interior agrícola de Estados Unidos con los mercados mundiales.
Cuando esos ríos fallan, el coste logístico sube, y ese coste sube llega al precio final de los productos que compras. Es agricultura industrial. Los sistemas de riego de las zonas productoras más importantes del mundo dependen de ríos, no de lluvia, de ríos. Cuando los ríos fallan, las cosechas fallan. Cuando las cosechas fallan, los precios de los alimentos suben. Y cuando los precios de los alimentos suben de manera sostenida, ocurre algo que los economistas llaman inflación no monetaria. Una inflación que los bancos centrales no pueden controlar bajando o subiendo tipos de interés, porque no tiene origen financiero, tiene origen físico. Y esa es exactamente la combinación más peligrosa que existe para un sistema financiero. Inflación que no se puede controlar con las herramientas habituales. En 2025, el Instituto de Recursos Mundiales, una institución con sede en Washington que trabaja con datos climáticos e hídricos para gobiernos y corporaciones multinacionales, y publicó proyecciones que establecen que para 2026, 25 países enfrentarán estrés hídrico extremo de manera simultánea. 25 países, no en momentos distintos que permitirían absorber el impacto uno a la vez, al mismo tiempo. Recuerda esa palabra, convergencia. Pero esto es solo el primer signo. El segundo es más difícil de ver porque opera de manera invisible, porque afecta algo en lo que confías todos los días sin cuestionarlo, algo tan cotidiano que su fragilidad resulta casi imposible de imaginar, y afecta directamente el dinero que tienes guardado ahora mismo. Quédate hasta el final, porque el tercer signo es el que nadie quiere nombrar en voz alta, y es el más importante de todos. El segundo signo aparece en las transcripciones con una formulación que al principio parece más abstracta que la primera, menos visual y menos concreta. Pero cuando la entiendes en su contexto real, en el contexto de lo que ha ocurrido en la economía global desde 2008, resulta más precisa que ningún informe financiero que hayas leído. La frase, tal como fue transcrita y traducida del búlgaro original, es esta: los hombres confiarán en números que no son verdaderos, y cuando descubran la mentira, ya será demasiado tarde para prepararse. Durante décadas los intérpretes esotéricos la leyeron como una advertencia moral, una metáfora sobre la deshonestidad humana en general, sobre la corrupción, sobre los gobiernos que mienten a sus ciudadanos. Pero hay otra lectura, una lectura financiera, una lectura técnica, una lectura que, cuando la escuchas por primera vez, produce un tipo específico de incomodidad. El tipo de incomodidad que sientes cuando alguien nombra exactamente lo que tú ya sentías, pero no habías podido formular. Para entenderla, necesitas saber algo sobre cómo funciona el sistema financiero moderno. No en términos de inversiones o estrategias, en términos de su arquitectura fundamental. El sistema financiero moderno, el que existe desde la Segunda Guerra Mundial y que tomó su forma actual a partir de los años 90, funciona sobre un principio que nadie explica abiertamente porque es demasiado incómodo. Funciona sobre la confianza en modelos. Los precios de los activos, las acciones, los bonos, los inmuebles, los fondos de pensiones no reflejan únicamente el valor real de las cosas que representan. Reflejan lo que los modelos matemáticos proyectan que esas cosas valdrán en el futuro. Y esos modelos están construidos sobre supuestos, sobre suposiciones de base. La primera suposición, que el crecimiento económico continuará de manera razonablemente estable. La segunda, que los bancos centrales siempre podrán intervenir para estabilizar el sistema. La tercera, y esta es la más importante, que la economía física, el agua, la energía, los alimentos, la logística, seguirá funcionando en segundo plano sin generar fricciones que los mercados financieros no puedan absorber. 3 suposiciones. Ahora recuerda el primer signo. Desde 2010, los bancos centrales del mundo han creado una cantidad de dinero sin precedentes en tiempo de paz. La Reserva Federal pasó de 900.000 millones de dólares en balance a más de 9 billones.
El dinero creado fue al sistema financiero. Hoy mantuvo los mercados de activos en niveles que de otro modo habrían caído. Sostuvo precios que de otro modo habrían bajado. El resultado es que hoy, en 2026, los mercados de activos de las economías desarrolladas están valorados a niveles que asumen que esas tres suposiciones son verdaderas, que el crecimiento continuará, que los bancos centrales siempre podrán actuar, que la economía física seguirá funcionando. Si las tres suposiciones son verdaderas, los números son reales. Si alguna de esas suposiciones falla, los números en los que confías, el saldo de tu cuenta, el valor de tu fondo de pensiones, el precio de tu vivienda, dejan de significar lo que crees que significan. No porque alguien haya mentido deliberadamente, no porque haya fraude en sentido legal, sino porque el sistema entero está construido sobre proyecciones que asumen que el futuro será parecido al pasado. Y si el futuro no lo es, esto no es especulación de foros de Internet. Es lo que el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central de los Bancos Centrales, con sede en Basilea, Suiza, y que es literalmente la institución más conservadora y técnica del sistema financiero global, escribió en su informe anual de 2023 con una frase que pasó casi completamente desapercibida en los medios generalistas. La estabilidad financiera actual descansa en gran medida en condiciones que no pueden mantenerse indefinidamente. Los hombres confían en números que no son verdaderos. Y aquí está la parte que afecta a tu vida de la manera más concreta y cotidiana posible. La inflación real, no la oficial, no el número que publican los institutos estadísticos de cada gobierno, sino la inflación que sientes en el supermercado, en el alquiler, en los seguros, en la energía, ha erosionado el valor del dinero guardado de manera sistemática en los últimos 5 años. El dinero que tienes en una cuenta corriente o en un depósito bancario a bajo interés vale hoy significativamente menos en términos de poder adquisitivo real de lo que valía en 2019. Eso ya ha ocurrido, pero el segundo signo no habla de lo que ya ocurrió. Habla de lo que ocurre cuando la gente se da cuenta. Cuando el número que ves en tu pantalla, el que te hace sentir que estás bien, que has ahorrado suficiente, que tu plan de pensiones está en orden, de pronto ya no cuadra con lo que puedes comprar en la realidad. Y en ese momento de reconocimiento no llega de golpe para todo el mundo al mismo tiempo. Llega en oleadas, primero para los más informados, luego para los que siguen a los más informados, y finalmente para todos los demás. Y cuando llega para todos los demás, ya es demasiado tarde para prepararse, pero todavía no hemos llegado al tercer signo. El más oscuro, el que más directamente ha sido ignorado, el que conecta todo lo anterior con algo que ya está ocurriendo ahora mismo, debajo de los titulares, debajo de la superficie de aparente normalidad. La mayoría de personas nunca llega a esta parte del video, pero tú sí. Suscríbete ahora porque lo que viene en los próximos minutos cambia completamente la manera en que verás las noticias económicas de este año y de los que vienen. Hay un concepto que los analistas de mercados financieros utilizan con una frecuencia que ha aumentado notablemente en los últimos 12 meses. Un concepto técnico, frío, que no suena a nada en particular cuando lo escuchas por primera vez. Se llama volatilidad comprimida. No es un término dramático. No está diseñado para alarmar. Es descriptivo, técnico, preciso. Significa que el mercado lleva tiempo sin moverse de manera brusca, que los precios de los activos oscilan dentro de rangos estrechos, sin los saltos violentos, ni hacia arriba ni hacia abajo, que caracterizan los períodos de inestabilidad. Que la calma se ha extendido más de lo que los modelos estadísticos consideran normal. Y en la historia financiera, sin excepciones registradas, los períodos de volatilidad anormalmente comprimida siempre han precedido a los movimientos más violentos del mercado. Siempre, sin excepciones. No porque la calma cause la tormenta,
sino porque la calma muchas veces es la señal de que las tensiones que normalmente generan movimiento están acumulándose debajo de la superficie, sin poder liberarse de manera gradual, hasta que se liberan todas a la vez, como una olla a presión que no tiene válvula de escape. Vayavabanga lo describió así según las transcripciones de su intérprete Krasimira Stoyanova, su sobrina, que vivió con ella durante los últimos años de su vida y documentó sus visiones con una sistematicidad que la mayoría de los registros anteriores no tenían. Habrá un tiempo de gran quietud. El mundo creerá que ha encontrado el equilibrio. Y en ese silencio nacerá el mayor ruido. Ahora mira dónde estamos. El índice VIX, conocido en los mercados financieros como el índice del miedo, que mide la volatilidad esperada del mercado estadounidense de acciones y es considerado el termómetro global de la ansiedad financiera, lleva meses en niveles que corresponden a lo que en el lenguaje técnico se llama zona de complacencia. Zona de calma. Zona donde los inversores no esperan movimientos bruscos. Los mercados han tenido un comportamiento ordenado. Los titulares hablan de recuperación, de resiliencia, de aterrizaje suave, de adaptación. Silencio. Pero debajo de ese silencio, para quien sabe dónde mirar, hay algo moviéndose. Algo que no aparece en los titulares. Algo que requiere tiempo y acceso a fuentes que la mayoría de personas nunca consulta. Déjame mostrártelo. La deuda corporativa global, la deuda de las empresas, no de los gobiernos, alcanzó en 2024 niveles históricamente sin precedente. Las empresas aprovecharon los años de tipos de interés bajos para endeudarse masivamente. No necesariamente para invertir en producción o innovación, sino para recomprar sus propias acciones y aumentar su valor bursátil. Cuando los tipos de interés subieron, esa deuda se volvió más cara de mantener. Muchas empresas están ahora en una situación de malabarismo. Necesitan refinanciar deuda a tipos más altos, en un entorno de menor crecimiento económico, con márgenes que se comprimen por los costes de materiales y energía que el primer signo está presionando. Los bancos regionales en Estados Unidos, que no son los grandes bancos que aparecen en las noticias, sino los miles de bancos medianos que financian pequeñas empresas, agricultores, constructores, todavía no han absorbido completamente los efectos del ciclo de tipos de interés altos. En 2023 ya vimos el colapso del Silicon Valley Bank, del Signature Bank, del First Republic Bank. Esos no fueron los últimos, fueron los primeros. En Europa, los bancos con mayor exposición a deuda soberana, deuda de gobiernos que tienen déficits crecientes, enfrentan una presión que los supervisores europeos han reconocido en informes que no reciben la cobertura mediática que merecen. Los gobiernos necesitan emitir más deuda para financiar sus gastos crecientes. Los bancos compran esa deuda. Si la confianza en la capacidad de los gobiernos de pagar esa deuda se erosiona. En China, el sector inmobiliario, pero que representa aproximadamente el 25% de la economía del país más poblado del mundo, sigue en proceso de ajuste después del colapso de Evergrande y de docenas de constructoras menores. El ajuste no ha terminado. Ha entrado en una fase lenta, casi invisible, que no genera grandes titulares, pero que sigue erosionando la riqueza de millones de familias chinas, que guardaban sus ahorros principalmente en inmuebles. 4 presiones. Distintas geografías, distintos sectores, distintos mecanismos, pero convergiendo, siempre convergiendo. Y sobre todo este escenario, el silencio del VIX. La calma de los mercados, la sensación generalizada de que lo peor ya pasó, de que el sistema absorbió los golpes y salió fortalecido. El mundo cree que ha encontrado el equilibrio. Y en ese silencio, el tercer signo no es un evento específico que ella describió. No es una fecha, un nombre, un lugar. Es algo más difícil de señalar con el dedo y precisamente por eso más difícil de ignorar cuando lo ves. Es un patrón. El patrón del silencio antes del ruido. Y el silencio lleva demasiado tiempo.
Lo que estás a punto de escuchar en los próximos minutos conecta los tres signos con lo que puedes hacer tú, específicamente, antes de que termine este año. No te vayas. Ahora necesitas ver algo que ningún análisis individual, ni el de los ríos, ni el de los números falsos, ni el del silencio de los mercados puede mostrarte por sí solo. Necesitas ver los tres al mismo tiempo. Porque la profecía de Baba Vanga no es la suma de tres predicciones, es la descripción de un mecanismo que funciona así. La crisis hídrica, el primer signo, ya interrumpe la economía física. Los ríos que no reconocen su cauce no son una imagen poética sobre el cambio climático. Son el colapso de parte de la infraestructura invisible sobre la que descansa la producción de alimentos, la generación de energía y el transporte de mercancías. Cuando esa infraestructura falla en suficientes puntos simultáneamente, el coste de producir y transportar todo lo que consumes sube. La inflación sube. Pero no una inflación que los bancos centrales puedan controlar con sus herramientas habituales, porque no viene del exceso de dinero en el sistema, viene de la escasez física real. Y cuando la inflación viene de la escasez física real, los bancos centrales se enfrentan a una elección imposible: subir los tipos para controlar la inflación y hundir los mercados de activos, o bajar los tipos para proteger los mercados y dejar que la inflación erosione el poder adquisitivo de la gente. No hay tercera opción. Es aquí donde el segundo signo entra en juego. Los números que no son verdaderos, los precios de los activos inflados por años de liquidez artificial, se vuelven insostenibles cuando los bancos centrales ya no pueden seguir añadiendo liquidez porque la inflación se lo impide. Y cuando los precios de los activos caen para reflejar su valor real sin el subsidio de la liquidez artificial, el ajuste no es gradual, es brusco. Porque el sistema ha estado funcionando en modo silencioso, sin volatilidad, sin movimientos bruscos, con una calma que los inversores han interpretado como estabilidad cuando en realidad era presión acumulada. Y aquí es donde el tercer signo completa el mecanismo. El silencio antes del ruido no es la predicción de que algo malo va a pasar, es la descripción de cómo pasa. No se anuncia, no da tiempo de prepararse en el último momento. Llega cuando todos asumían que lo peor ya había pasado. Esto no es un patrón inventado para este documental. Es exactamente el patrón que se repitió en octubre de 1929, cuando los mercados llevaban meses en calma aparente después de los picos del verano y el crack llegó en días. Es exactamente el patrón que se repitió en 2008, cuando los mercados tardaron meses en caer después de que los primeros signos de la crisis hipotecaria aparecieron a mediados de 2007, y cuando cayeron lo hicieron en semanas. Es el patrón que los economistas del comportamiento llaman normalización de la desviación, la tendencia humana a asumir que lo que está ocurriendo ahora es el nuevo normal. Incluso cuando las señales indican que es una fase transitoria antes de un ajuste violento. Los tres signos no son tres predicciones independientes de Baba Vanga. Son la descripción de las tres condiciones necesarias para que ese ajuste ocurra. La condición 1, que la economía física genere presiones que el sistema financiero no pueda absorber con sus herramientas habituales. La condición 2, que los precios de los activos estén suficientemente desconectados de la realidad económica para que el ajuste, cuando llegue, sea grande. La condición 3, que la calma previa haya sido suficientemente larga para que el ajuste llegue cuando nadie lo espera. En 2026, las tres condiciones están presentes, no porque Baba Vanga lo dijera, porque los datos lo muestran, y eso nos lleva a la pregunta que importa. No la pregunta de si el ajuste ocurrirá. Esa pregunta no tiene respuesta cierta. Los sistemas complejos son impredecibles en su precisión temporal. Pueden ajustarse más rápido o más despacio de lo que los modelos proyectan. Pueden encontrar válvulas de escape que nadie había anticipado. Los gobiernos pueden actuar de maneras que cambien la trayectoria. La pregunta que importa es mucho más simple.
¿Qué hace la diferencia entre las personas que salen bien de un gran giro económico y las que no? Y la respuesta, que la historia de los últimos 100 años muestra con una consistencia que no admite demasiada discusión, es una sola: información anticipada. No suerte, no dinero, no contactos, información anticipada. En 2007, mientras la mayoría de inversores seguían comprando valores respaldados por hipotecas, un grupo pequeño de personas que habían analizado los datos subyacentes y que habían visto que los precios inmobiliarios no podían seguir subiendo indefinidamente, que habían entendido que los modelos de riesgo de los bancos estaban equivocados, tomaron decisiones que los protegieron de lo que vino después. No eran adivinos. No tenían información privilegiada en el sentido legal del término. Tenían información que estaba disponible para cualquiera que supiera dónde mirar y que tuviera la disposición de sacar conclusiones incómodas de lo que los datos mostraban. La misma información que tienes tú ahora mismo. Ahora viene la parte que la mayoría de videos de este tipo omite deliberadamente. Porque es más fácil dejarte con el miedo, que entró por la puerta trasera de tu atención mientras escuchabas sobre ríos secos y mercados silenciosos, y que se queda ahí, instalado, sin ningún lugar a donde ir. Pero el miedo sin dirección no protege a nadie. El miedo con información, con un mapa de hacia dónde mirar y qué considerar, es otra cosa completamente. Lo primero que la historia de los grandes giros económicos muestra de manera consistente es que la liquidez es protección, no en el sentido de acumular efectivo debajo del colchón, en el sentido de que las personas y las familias que llegaron a los grandes momentos de ajuste económico del siglo XX y XXI con márgenes, con opciones, con la capacidad de esperar y de elegir en lugar de verse forzadas a actuar bajo presión, fueron las que mejor navegaron los cambios. En 2008, las personas que más perdieron no fueron necesariamente las que tenían menos dinero. Fueron las que tenían más deuda relativa a sus activos y más obligaciones fijas que cumplir en un momento en que sus activos perdían valor. Las que tenían más opciones, más margen entre lo que ganaban y lo que debían, pudieron esperar, e incluso comprar en un momento en que los precios estaban bajos. Esa es la lección más consistente de todos los grandes ajustes económicos registrados. El margen es protección. La deuda reducida es protección. La capacidad de esperar es protección. Lo segundo que la historia muestra es que la concentración es vulnerabilidad. Ningún giro económico afecta igual a todos los países, a todas las monedas, a todos los tipos de activos. En los grandes momentos de ajuste del siglo XX, el oro no se comportó igual que las acciones. Los mercados emergentes no cayeron igual que los desarrollados. Las materias primas no siguieron la misma trayectoria que los bonos. O las personas cuyo patrimonio, cuyo ahorro, cuya seguridad financiera depende de una sola clase de activo, de un solo país, de una sola moneda, están estructuralmente más expuestas que las que han construido un conjunto diverso de reservas de valor. Esto no es un consejo de inversión. Es una observación histórica. Es la diferencia entre un sistema que puede absorber un golpe en una de sus partes y un sistema que falla completamente cuando una sola parte falla. Lo tercero, y esto es lo que conecta directamente con los tres signos y con el porqué de este video, es que el tiempo entre cuando la información es accesible y cuando se convierte en conocimiento generalizado es el intervalo en que las decisiones importan. Cuando la crisis de 2008 llegó a los titulares de los periódicos en septiembre de ese año, con el colapso de Lehman Brothers, los datos que permitían anticiparla llevaban meses, en algunos casos años, siendo visibles para quien supiera dónde mirar. Las señales estaban ahí. Los precios inmobiliarios habían empezado a caer en 2006. Las tasas de impago en hipotecas subprime estaban subiendo desde 2007. Los índices de derivados relacionados con esas hipotecas mostraban estrés creciente. La información estaba disponible. Pero llegó a la conciencia pública cuando ya era demasiado tarde para que la mayoría de personas tomara decisiones protectoras.
Hoy, en 2026, los tres patrones que Baba Vanga describió y que los datos contemporáneos confirman están en la fase en que la información es accesible pero todavía no es conocimiento generalizado. Los ríos están en crisis, pero la mayoría de personas no conecta eso con su cuenta bancaria. Y los números del sistema financiero están inflados por una liquidez que no puede mantenerse indefinidamente. Pero la mayoría de personas no conecta eso con el valor real de sus ahorros. La volatilidad está comprimida, pero la mayoría de personas interpreta eso como estabilidad en lugar de como presión acumulada. El intervalo entre cuando la información es accesible y cuando se convierte en conocimiento generalizado es exactamente ahora. Y lo que hagas con esa información o lo que decidas no hacer es una decisión que ya estás tomando. El mundo está cambiando, no de golpe, lentamente, hasta que de golpe ya no hay vuelta atrás. No es algo lejano. No es algo que le pase a los mercados financieros en abstracto, a los números en las pantallas de Wall Street o de Frankfurt, a los barcos encallados en el Rin o a los barcos esperando turno en Panamá. Es algo que le pasa a tu capacidad de comprar lo que necesitas, a lo que valdrá lo que has ahorrado. A la estabilidad de tu trabajo si la empresa para la que trabajas depende de cadenas de suministro que están bajo presión. A la seguridad de tus planes de retiro si los fondos donde están invertidos están valorados sobre supuestos que pueden estar quebrándose. La única pregunta que importa ahora mismo es si estarás mirando en la dirección correcta cuando ocurra. Si este video te hizo pensar diferente sobre lo que viene, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Comenta debajo una sola cosa. ¿Ya estabas viendo estas señales o es la primera vez que las conectas de esta manera? Y suscríbete, porque esto es solo el comienzo del análisis. Los signos están ahí. Y la convergencia está ocurriendo. Y la diferencia entre quienes lo saben y quienes no, ya ha comenzado a importar.